Hola a todos, gracias por volver a nuestro canal. En este episodio continuaremos siguiendo el viaje de Truong, el hombre que fue disparado y perdió la memoria y que ahora ha comenzado a recuperar sus recuerdos. Un gran giro ha ocurrido cuando la persona que disparó a Truong se entregó a la policía, lo que da esperanza para resolver el misterio detrás de este incidente. Sin embargo, aunque la memoria de Truong aún no se ha restaurado completamente, ha decidido regresar a la pequeña casa de Thiounhue y Duy, donde encontró una familia llena de amor y conexión. Aunque no recuerda todo, Truong ha decidido seguir adelante junto a Thiounhue y Duy para construir un futuro brillante y feliz. ¿Podrá realmente recordar su pasado y vivir feliz con ellos? ¿Qué les deparará el futuro a Truong y su pequeña familia en este camino hacia la recuperación? Si quieres saber qué sucederá a continuación, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios de esta conmovedora historia. Acompáñanos mientras descubrimos los momentos más memorables y las grandes decisiones que Truong, Thiounhue y Duy tendrán que enfrentar en su viaje hacia la restauración del amor y la familia. Por la mañana, la tranquilidad en la estación de policía se rompió abruptamente cuando se abrió la puerta principal. Un hombre de mediana edad, vestido de manera sencilla pero con una mirada decidida, entró. Caminó directamente hacia el mostrador sin vacilar. De repente toda la estación de policía quedó en silencio y todas las miradas curiosas se dirigieron hacia este hombre desconocido. «Hola», dijo suavemente pero lo suficiente para que todos lo escucharan. «Vengo a entregarme». Su voz estaba ronca como si hubiera pasado muchas noches sin dormir, atormentado por su conciencia. Colocó su mano sobre el mostrador, sus ojos llenos de determinación pero también de arrepentimiento. El policía de guardia levantó la cabeza incrédulo ante lo que oía. El hombre frente a él era el mismo que había participado en el incidente que dejó a Truong con amnesia. Todos en la estación conocían el caso, pero que el sospechoso se entregara voluntariamente lo sorprendió por completo. «¿Puedes explicar por qué estás aquí?», preguntó el policía con voz seria pero sin poder esconder su curiosidad. El hombre cerró los ojos por un momento como si estuviera reuniendo todo su valor, y luego comenzó a contar lo que había sucedido, las cosas que había hecho bajo la dirección de otra persona, y la agonía que ya no podía soportar más. Todo había llegado demasiado tarde, pero decidió enfrentar la verdad. En ese ambiente tenso, nadie dijo nada, solo escucharon cada palabra que él confesaba. Al terminar, el policía lo observó por un momento. Luego le hizo una señal para que lo siguiera. «Sígueme», dijo el policía con tono firme pero sin perder su seriedad. El hombre no puso resistencia, solo bajó la cabeza y caminó lentamente detrás del policía hacia la sala de detención. La puerta de hierro se cerró con un sonido metálico como si marcara el comienzo de una serie de confesiones llenas de tormento y misterio. El policía anotó algunos detalles antes de marcharse, dejando al hombre solo en ese espacio frío. En la pequeña casa de la madre de Truong, ella estaba sentada sola en su escritorio, sus manos deslizándose por los papeles que aún no había podido resolver. Aunque Truong había recuperado su memoria, ella no podía deshacerse de la sensación de preocupación constante. El hombre que secuestró a Truong, el que le disparó y le hizo perder la memoria, aún no había sido capturado. Ella sabía que él era la única persona que podría explicar todo lo que había sucedido, pero encontrarlo no sería fácil. Mientras se sumergía en estos pensamientos, el teléfono sobre su escritorio comenzó a sonar. La luz de la pantalla iluminó su rostro tenso. La madre de Truong levantó el teléfono y escuchó la voz al otro lado que, aunque suave, era seria. «Señora, el hombre que disparó a Truong se ha entregado». Todo el ambiente se congeló por un momento. La madre de Truong no podía creer lo que oía, su corazón se apretó.
El hombre que había hecho que su hijo viviera en la oscuridad de la amnesia ahora se había entregado. Eso significaba que la verdad saldría a la luz, pero también que los secretos que ella había tratado de ocultar durante tanto tiempo serían revelados. Se levantó y se acercó a la ventana mirando hacia afuera. El paisaje familiar seguía siendo tan tranquilo como siempre, pero en su interior todo había cambiado. La madre de Truong sabía que el día de mañana traería muchas sorpresas, pero ya estaba lista para enfrentarlas. En la casa de Tío Nu, el ambiente estaba lleno de la cálida luz de la tarde. Truong se encontraba frente a la puerta mirando la casa familiar. Aunque su memoria aún no se había restaurado por completo, la sensación de este lugar y la mujer que lo esperaba eran más claras que nunca. Sabía que este era el lugar al que quería regresar, el único sitio donde podría encontrar paz en medio de los días caóticos de la recuperación de su memoria. Truong caminó hacia adelante con los brazos extendidos, como si quisiera abrazar todo lo que había perdido. A lo lejos, Tío Nu estaba en el jardín, sus ojos llenos de sorpresa y felicidad. La reconoció no por palabras, sino por la mirada, por la forma en que él estaba allí, como si hubiera vuelto a ser el mismo. Sin dudarlo, corrió rápidamente hacia él. Cuando la distancia entre ellos se redujo, Tío Nu se lanzó en sus brazos. Esa sensación tan familiar que no podía separarse. Ella lo abrazó con fuerza, como si temiera que en un segundo él pudiera desaparecer. Truong lentamente cerró los brazos, ya no era el hombre parado en la confusión. Lo abrazó con fuerza, como una promesa, como una confirmación de que había vuelto. En ese momento todos los recuerdos de Truong dejaron de importar. Lo importante era que él estaba allí en sus brazos, y juntos seguirían escribiendo la historia que aún no se había terminado. Tío Nu susurró suavemente: «Finalmente has vuelto». En la casa de Tío Nu, el ambiente estaba lleno de la cálida luz de la tarde. Truong estaba de pie frente a la puerta mirando la casa familiar. Aunque su memoria aún no había vuelto por completo, la sensación de estar en ese lugar y de ver a la mujer que lo esperaba era más clara que nunca. Sabía que este era el lugar al que quería regresar, el único sitio donde podía encontrar paz en medio de los días caóticos de la recuperación de su memoria. Truong dio un paso hacia adelante con los brazos extendidos, como si quisiera abrazar todo lo que había perdido. Desde lejos, Tío Nu estaba en el jardín con los ojos llenos de sorpresa y felicidad. Lo reconoció no por las palabras, sino por la mirada, por la forma en que él estaba allí, como si hubiera vuelto a ser él mismo. Sin pensarlo, corrió rápidamente hacia él. Cuando la distancia entre ellos se redujo, Tío Nu se lanzó en sus brazos. Esa sensación tan familiar que no podía separarse. Ella lo abrazó con fuerza, como si temiera que en un segundo él pudiera desaparecer. Truong cerró lentamente los brazos, ya no era el hombre que se mantenía en silencio en la confusión. Lo abrazó con fuerza, como una promesa, como una confirmación de que había vuelto. En ese momento todos los recuerdos de Truong dejaron de importar. Lo importante era que él estaba allí en sus brazos, y juntos seguirían escribiendo la historia que aún no se había terminado. Tío Nu susurró suavemente: «Finalmente has vuelto». Truong, Tío Nu y Dui estaban sentados en la casa de Tío Nu, una casa que Truong había construido para ella después de que su antigua casa fuera arrastrada por una tormenta. Era una casa nueva, no solo un lugar para vivir, sino también el lugar que guardaba innumerables recuerdos, entre ellos alegrías, tristezas, sueños que aún no se habían cumplido. Un lugar tranquilo para empezar de nuevo. Hoy el aire en esa casa estaba lleno de calidez, no solo por la luz suave de las lámparas, sino también por las personas que estaban juntas. Tío Nu estaba sentada en el sofá junto a Dui, mientras Truong se sentaba frente a ellos sin apartar la mirada de ella y del niño que jugaba cerca. Esta escena, aunque simple, tenía un gran significado para él,
una sensación de paz que no había experimentado desde el accidente. Truong recordaba el primer día que vio a Tiu Nu, cuando ella aún era una joven fuerte y valiente que superaba muchas dificultades, pero ahora ella había cambiado. Ya no era solo la mujer que amaba, sino también la persona que había creado junto a él una familia cálida a pesar de las dificultades que la vida les había puesto. Al ver a Dui reír y jugar junto a ella, el corazón de Truong se calmó. Sabía que aunque su memoria aún no había regresado por completo, el amor y la familia eran algo que siempre iba a valorar. Tiu Nu miró a Truong con una mirada suave y llena de amor. ¿Recuerdas?, preguntó con voz suave como si temiera hacerle sentir incómodo. Truong sonrió y negó con la cabeza ligeramente. Sé que no puedes recordar, pero siento algo, como si perteneciera aquí. Miró a Tiu Nu a los ojos con emociones aún incompletas brotando en su corazón. Aunque no recordaba el pasado, podía sentir el calor y el amor que provenían de ella y de Dui. Tiu Nu se sintió feliz al escuchar las palabras de Truong. Sabía que lo que él decía no era mentira, sino sentimientos genuinos. Tomó su mano suavemente y acarició el cabello de Dui. Mamá y el señor Truong han construido una casa nueva para nosotros, Dui, dijo con una mirada orgullosa hacia su hogar. Dui, el niño que aún no entendía completamente todo lo que sucedía a su alrededor, levantó la cabeza mirando a su madre y luego a Truong. Sonrió ingenuamente. Me gusta mucho esta casa, mamá. Viviremos aquí siempre. Tiu Nu sonrió suavemente, se agachó y le dio un beso en la frente. Sí, cariño. Esta es nuestra casa. Esas palabras simples contenían toda la esperanza y el amor que ella y Truong habían cultivado juntos. Truong se quedó quieto mirando esa escena con un sentimiento indescriptible en su corazón. Aunque su memoria aún no volvía, sabía que había tomado la decisión correcta. Estar junto a Tiu Nu y Dui, reconstruir una familia desde las ruinas, era algo muy valioso para él. Miró de nuevo a Tiu Nu y sonrió suavemente. Gracias por estar siempre a mi lado, aunque las cosas no estén perfectas. Tiu Nu lo miró con una mirada profunda. Siempre creí que volverías, Truong. Siempre creí en nosotros. No necesitaba decir más. Sabía que Truong había comenzado a recuperar una parte de sí mismo. Aunque aún no pudiera recordar todo, comenzaba a sentir el amor que compartían, el amor de la familia, y eso era lo más importante. El aire en la casa se volvió tranquilo, pero era un silencio cálido lleno de amor. Truong se sentó cerca de Tiu Nu y Dui, los tres sin necesidad de decir nada más. Esta escena era todo lo que él necesitaba. Una familia feliz, una casa tranquila. Este sería el lugar donde viviría y amaría sin importar lo borroso que fuera su pasado. Un rato después, Tiu Nu se levantó y entró a la cocina para preparar la cena. Truong y Dui se quedaron juntos jugando. Tiu Nu los miró desde la cocina, viendo en los ojos de Truong un calor que nunca había visto antes. Sonrió sintiendo el amor que llenaba su pequeña casa. Truong también sonrió. Sintió que aunque su pasado no volviera por completo, esta familia Tiu Nu Dui, y él mismo sería el impulso que lo haría seguir adelante. Y aunque haya dificultades, él sabía que juntos superarían todo. La casa de Tiu Nu no solo era un lugar para vivir, sino un símbolo de esperanza, de amor y de resistencia. Los tres, aunque cada uno con sus propias heridas, habían creado juntos un hogar, un lugar donde no había espacio para el dolor ni para el pasado. Allí construirían un nuevo futuro donde cada día sería un regalo precioso y donde el amor siempre sería lo que los uniría. Tiu Nu, Truong y Dui vivirían en esa casa, una casa que no solo era un techo sobre sus cabezas, sino el lugar que contenía todos los recuerdos, las esperanzas y los sueños que compartirían en el futuro.
En el acogedor espacio de la nueva casa, donde los sofás suaves y la mesa de madera brillante reflejaban la luz cálida de las lámparas, los tres se sentaban juntos disfrutando de una cena sencilla pero llena de cariño. Truong, Tiu Nu y Dui estaban alrededor de la gran mesa riendo de vez en cuando por pequeñas historias. Aunque la comida no era lujosa, la atmósfera estaba llena de felicidad y calidez. Estos eran los momentos que habían esperado durante tanto tiempo, horas de paz, sin preocupaciones, sin amenazas del pasado. Truong miraba a Tiu Nu y Dui con una sensación indescriptible en su corazón. Recordaba los días difíciles cuando no podía recordar nada, cuando su memoria era una masa oscura y confusa. Pero hoy todo parecía mucho más claro. Tenía una familia, personas que realmente lo amaban. Tenía a Tiu Nu, quien siempre estuvo a su lado, aunque él perdiera la memoria, aunque no pudiera recordar los dulces recuerdos de ambos. Y ahora tenía a Dui, el niño al que sentía como su propio hijo. Todo, aunque no perfecto, estaba lleno del amor que sentía por ellos. Dui, Truong, sonrió mirando al niño que estaba frente a él. ¿Recuerdas cuando me llamaste por primera vez, tío Truong? El niño levantó la cabeza con la mirada brillante como si tratara de recordar un recuerdo lejano. Sí lo recuerdo, tío Truong, respondió Dui y luego sonrió ampliamente. Recuerdo que en ese entonces eras muy amable y me dejaste jugar con los juguetes en la habitación. Tiu Nu se quedó en silencio observando cómo Dui y Truong conversaban. Recordaba muy bien ese momento cuando Dui lo llamó tío por primera vez. Fue el comienzo de un amor incondicional. Sabía que aunque Truong no recordara todo, lo amaba a Dui como si fuera su propio hijo. Y ese amor genuino llenaba el vacío en su corazón. ¿Recuerdas cuando llevaste a mamá y a Dui al parque?, preguntó Tiu Nu suavemente, con la voz ligeramente entrecortada pero llena de calidez. Truong la miró con los ojos brillando. No podía recordar todo, pero las imágenes fragmentadas seguían apareciendo en su mente cada vez que ella hablaba de ellas. Lo recuerdo. Aunque no puedo recordar todos los detalles, siento como si ya hubiera hecho esas cosas muchas veces. La sensación de caminar contigo viendo a Dui sonreír es realmente especial. Tiu Nu sonrió con una mirada suave hacia Truong. Esa es una de las cosas que siempre atesoraré. Aunque en ese momento no me recordabas, yo seguía creyendo en nosotros, en tu amor. Truong tomó la mano de Tiu Nu sintiendo el calor de su mano. Siempre creíste en mí, ¿verdad?, aunque no recordara nada. Sí, respondió Tiu Nu con suavidad, pero también con firmeza, porque sé que el amor no necesita recordar todos los detalles. Mientras lo sientas es suficiente. La atmósfera en ese momento se volvió extrañamente tranquila. Dui se quedó en silencio un momento, luego levantó la mirada. Mamá, tío Truong, ¿cuándo vamos a ir al parque otra vez? Tiu Nu soltó una risa acariciando la cabeza de Dui. Seguro que pronto, cariño. Vamos a ir al parque a caminar por nuestras calles favoritas y vamos a crear muchos más recuerdos. Me gusta ir al parque, dijo Dui mirando a Truong. Tío Truong, la próxima vez tienes que ir conmigo. Truong asintió, una sonrisa cálida apareció en su rostro. Claro, la próxima vez iré contigo. También me gusta ir al parque con mamá y contigo. Cuando la cena comenzó a terminar, Truong se levantó y extendió la mano para que Tiu Nu se levantara también. ¿Te gustaría salir a caminar?, le preguntó con los ojos brillando de felicidad. Tiu Nu sonrió, se levantó y caminó con Truong hacia el exterior, dejando que Dui jugara libremente en la casa. La puerta del patio se abrió, el aire exterior aún conservaba el frío del otoño, pero para ellos todo parecía calentarse por el amor y la unión. Truong tomó la mano de Tiu Nu, caminando por el pequeño camino detrás de la casa. No dijeron nada, simplemente caminaron juntos en silencio, sintiendo el aliento del otro, sintiendo el amor en cada paso.
Este sentimiento, aunque no estaba completamente lleno con los recuerdos, sabía que estaba viviendo un amor sincero y firme. ¿Sabes, Tieu-nu? Truong habló de repente con voz cálida. Aunque no recuerde todo cada vez que estoy a tu lado, siento que realmente soy yo mismo. Tieu-nu lo miró, sus ojos brillaban. Siempre supe que volverías, Truong. Al principio no estaba segura, pero el amor que tenemos es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier dificultad. Yo también lo creo, dijo Truong con voz llena de amor. Tú eres lo único que no puedo olvidar, pase lo que pase. Siguieron caminando cada paso más firme, sin temor al pasado ni a lo que aún no recordaba. Sabían que sin importar si la memoria regresaba o no, el amor siempre sería lo único que nunca se desvanecería. Dentro de la casa, Dui jugaba con sus juguetes favoritos. El sonido de su risa llenaba el espacio brillante. Mientras tanto, Truong y Tieu-nu salían por la puerta tomados de la mano, caminando hacia el camino que los llevaba hacia el futuro, donde les esperaba una vida feliz. En ese momento, nada era más importante que el amor y la familia. Los recuerdos regresarían poco a poco, pero los momentos actuales eran lo más valioso, lo que construía su vida y su felicidad. Truong, Tieu-nu y Dui seguirían adelante tomados de la mano, enfrentando todos los desafíos, construyendo un futuro lleno de amor. La luna comenzaba a elevarse lentamente en el cielo, bañando el pequeño camino con su luz plateada. Truong y Tieu-nu caminaban juntos, disfrutando del silencio y de la tranquilidad que les rodeaba. Cada paso que daban era un reflejo de cómo su relación había superado las pruebas del tiempo, las dificultades y la distancia emocional que había existido entre ellos. Aunque los recuerdos de Truong seguían incompletos, él sentía que a su lado todo era posible. Tieu-nu miraba a su alrededor, notando los pequeños detalles que antes parecían insignificantes. Las flores que comenzaban a florecer al borde del camino, el sonido suave de las hojas moviéndose con el viento y la serenidad que envolvía todo el paisaje. Era un contraste tan grande con los días turbulentos que habían vivido, pero al mismo tiempo era la confirmación de que todo lo que habían pasado juntos había valido la pena. ¿Te acuerdas de la primera vez que caminamos por aquí?, preguntó Tieu-nu, rompiendo el silencio que los envolvía. Truong la miró, y aunque no podía recordar cada detalle de ese primer paseo, había algo en la manera en que Tieu-nu hablaba que lo hacía sentir como si estuvieran reviviendo esos momentos. No recuerdo todos los detalles, pero sí siento que este camino tiene algo especial. Es como si cada paso aquí tuviera un propósito. Sí, respondió Tieu-nu. Este es el lugar donde nos encontramos después de tantas luchas. Aunque las cosas no siempre fueron fáciles, ahora podemos disfrutar de cada momento. Y ese es el regalo más grande que nos hemos dado. Truong sonrió, sintiendo una calidez interior que lo invadía. Aunque su memoria seguía siendo parcial, el amor y el compromiso que sentía por Tieu-nu lo hacían sentir completo. Era como si, a pesar de no poder recordar todo, había algo más importante que los detalles, la conexión que compartían, ese amor que trascendía el tiempo y las dificultades. Pasaron varios minutos caminando, disfrutando de la compañía del otro. No necesitaban hablar todo el tiempo, ya que la paz que sentían estaba en sus corazones, y cada mirada, cada gesto les recordaba la fuerza de su relación. Creo que nunca habíamos tenido una noche tan tranquila, dijo Truong, rompiendo el silencio nuevamente. A veces me cuesta creer que estemos aquí viviendo este momento tan simple pero tan perfecto. Tieu-nu asintió con una sonrisa suave. La vida siempre tiene sus altibajos, Truong, pero cuando encuentras a la persona adecuada, los momentos tranquilos se vuelven los más valiosos. Y yo siempre supe que a pesar de todo volverías. Siempre creí en ti. Al escuchar sus palabras, Truong sintió una emoción profunda en su pecho. Sabía que Tieu-nu había estado a su lado en los momentos más oscuros de su vida.
Ella no solo lo había esperado, sino que había trabajado incansablemente para crear un futuro juntos. Y aunque no podía recordar todos los detalles, lo que sí sabía era que ella era su hogar, su ancla en un mundo que a veces parecía inestable. ¿Sabes?, dijo Truong deteniéndose un momento y mirando a Tionu. A pesar de todo lo que he perdido, he ganado algo aún más valioso. He ganado una familia, he ganado tu amor, y he ganado una oportunidad para empezar de nuevo. Eso es lo que realmente importa. Tionu lo miró con una ternura que no necesitaba palabras. La conexión entre ellos era tan fuerte que no había necesidad de buscar explicaciones. Ambos sabían que su amor era lo que los había sostenido, y lo seguiría haciendo en el futuro. Después de un rato llegaron a un pequeño parque cerca de su casa. El aire fresco de la noche los rodeaba y el silencio era solo interrumpido por el sonido lejano de algunos pájaros nocturnos. Era un lugar familiar para ambos, un lugar donde habían pasado muchas tardes juntos. Aunque Truong no podía recordar cada paseo, sabía que allí había muchos recuerdos felices, muchos momentos que habían compartido. ¿Te gustaría quedarte aquí un rato?, preguntó Tionu señalando un banco vacío bajo un árbol grande y frondoso. Truong asintió y ambos se sentaron en el banco mirando las estrellas. El cielo estaba despejado y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. No había prisa, no había necesidad de hablar más. Estaban allí juntos, en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Lo que más deseo ahora, dijo Truong después de un rato, es crear más recuerdos. Aunque mi mente aún está confundida, mi corazón sabe lo que es real. Y lo real es lo que compartimos, lo que estamos construyendo. Tionu asintió mirando las estrellas. Y lo que estamos construyendo es algo hermoso, Truong. No importa cuántos recuerdos hayas perdido, tenemos todo un futuro por delante. Y eso es lo que quiero, estar a tu lado y ver cómo construimos ese futuro juntos. Truong la miró y por primera vez desde el accidente sintió una paz profunda en su corazón. Sabía que aunque su memoria aún no estuviera completa, lo más importante era el presente y el futuro que podían construir juntos. La vida tenía mucho que ofrecerles, y aunque el camino a veces parecía incierto, ellos lo recorrerían juntos con amor, esperanza y fe. La noche siguió su curso y al final ambos regresaron a casa tomados de la mano. Dui ya estaba dormido con una sonrisa en su rostro y la casa estaba tranquila, llena de esa paz que solo una familia unida puede ofrecer. Aunque el pasado de Truong seguía siendo difuso y lleno de vacíos, algo fundamental había cambiado en su vida. Había encontrado su camino de regreso, no a través de recuerdos concretos, sino a través del amor que lo rodeaba. El amor de Tionu, la calidez de su hogar y el cariño incondicional de Dui lo hacían sentir que de alguna manera estaba en el lugar correcto. No importaba si su memoria completa volvía algún día, porque ahora lo que realmente importaba era el presente, ese momento tangible de felicidad que compartía con ellos. Mientras caminaban juntos por el vecindario al día siguiente, Truong miraba a su alrededor y se sorprendía de cuántas cosas aún le eran ajenas. Los detalles pequeños, las calles que antes podrían haberle sido familiares, ahora le parecían nuevas. Pero no se sentía perdido. Cada paso junto a Tionu y Dui lo llevaba hacia algo mucho más grande que cualquier recuerdo olvidado. Estaba construyendo algo nuevo, algo que lo llenaba de esperanza. Creo que nunca imaginé que mi vida podría ser así, pensó Truong en silencio mientras observaba a Tionu sonreír. Sus ojos brillaban con una luz suave, la misma luz que había visto la primera vez que la conoció. Aunque él no recordaba esos momentos específicos, el amor que ella le ofrecía ahora era tan real como el aire que respiraba. Era un amor paciente, constante, que lo esperaba incluso cuando él no podía ofrecer mucho a cambio. Todo esto es nuestro, Truong, dijo Tionu mientras caminaban. Cada rincón, cada día, cada sonrisa de Dui.
Todo lo hemos construido juntos. Truong asintió sin poder evitar sentir una oleada de emoción en su pecho. Lo sé. Y no importa si mis recuerdos regresan o no. Lo que siento por ti y por Dui, eso es lo que importa. Eso es lo que siempre recordaré. Y eso es lo único que necesitas recordar, dijo Tieu-nu apretando su mano. El amor, la familia y lo que hemos construido es más que suficiente. La conversación se desvió hacia los planes para el futuro. Dui estaba emocionado de hablar sobre su próximo cumpleaños, imaginando un pastel grande, un parque lleno de juegos y todo lo que le gustaría hacer en ese día especial. Truong y Tieu-nu sonrieron al escuchar sus ideas, sabiendo que cada uno de esos momentos pequeños pero significativos ayudaría a forjar más recuerdos no solo para Dui, sino para todos ellos. A medida que el sol comenzaba a ponerse, las sombras se alargaban, pero dentro de su hogar, la luz seguía brillando con la misma intensidad. Era una luz cálida, reconfortante que representaba todo lo que habían logrado como familia. Truong, Tieu-nu y Dui se sentaron a la mesa para cenar juntos como solían hacer cada noche. Pero esa noche era diferente. Había una sensación de plenitud en el aire, un suspiro colectivo de alivio y satisfacción por todo lo que habían pasado y por todo lo que les esperaba. «Dui, ¿estás listo para el parque mañana?», preguntó Truong mientras le servía un poco de arroz. «Sí, quiero montar en los columpios otra vez y que papá me empuje bien alto», respondió Dui con una sonrisa traviesa en su rostro. Tieu-nu se rió. «Verás que Truong te llevará muy alto, pero recuerda que tienes que decir gracias cuando te empuje, ¿entendido?». Dui asintió rápidamente, su cara llena de emoción. «Lo haré, mamá, gracias, papá». Truong no pudo evitar sonreír al ver cómo Dui estaba tan emocionado por algo tan simple como los columpios. Estos pequeños momentos eran los que realmente marcaban la diferencia. Aunque no podía recordar los momentos previos, no necesitaba hacerlo. Lo que más importaba era lo que tenía en el presente: una familia amorosa y un futuro por delante lleno de promesas. «Te amo, Tieu-nu», dijo Truong después de un rato mirando a la mujer que había estado a su lado en cada paso de su recuperación. «No solo por lo que has hecho por mí, sino por todo lo que hemos construido juntos». Tieu-nu lo miró, su rostro iluminado por la luz suave de la lámpara. «Te amo también, Truong. Y siempre lo haré. No importa lo que pase, lo importante es que estamos juntos en este momento ahora». Mientras la noche avanzaba, la familia se acomodó en el sofá para ver una película con Dui, entre ellos, descansando con la cabeza apoyada en el regazo de su madre. Truong no podía evitar sentir que todo lo que había pasado en su vida le había llevado hasta ese preciso momento. Aunque no recordaba todo, ahora comprendía que el amor verdadero no necesitaba recuerdos perfectos, solo el presente, ese amor diario y constante. Al final de la noche, cuando Dui ya estaba dormido en su cama, Truong y Tieu-nu se sentaron en el sofá en silencio, abrazados. No necesitaban palabras. Todo lo que querían decir estaba en sus corazones, en cada gesto de apoyo y cariño. «Mañana», dijo Truong con una sonrisa, «será otro día para construir más recuerdos». «Y siempre estaremos juntos», respondió Tieu-nu abrazándolo con más fuerza. «Juntos en cada paso». La casa estaba tranquila, la luz de la luna brillando suavemente a través de la ventana. Aunque el futuro seguía siendo incierto en algunos aspectos, había algo en lo que Truong estaba seguro: el amor que compartía con Tieu-nu y Dui era lo que le daba fuerza. Lo demás, los recuerdos perdidos y las incertidumbres, podían esperar. Lo que importaba era lo que tenían ahora: una familia unida, un hogar lleno de amor y un futuro prometedor por delante.
Truong cerró los ojos sintiendo la calidez de Tiunu a su lado. Sabía que sin importar lo que el futuro trajera juntos, podrían superarlo todo. Había encontrado su hogar no en los recuerdos del pasado, sino en las personas que lo amaban y lo aceptaban tal como era. Y eso era suficiente para hacer de cada día una bendición.